Bueno, hoy veremos entonces el enlace químico intermolecular. Hablaremos acerca de, primero, la geometría molecular de los elementos químicos, ¿sí? Luego hablaremos acerca de la polaridad, ¿sí? La polaridad de los elementos químicos. Y luego hablaremos acerca de, sí, geometría molecular, polaridad que presentan los elementos químicos. Ya, vamos a avanzar entonces. Listo, comenzamos con la geometría molecular. ¿Ya? La geometría molecular. A ver, es fundamental, chicos, entender que la estructura de Lewis, o sea, ya hemos hecho temas atrás de estructura de Lewis. Cuando vimos enlace iónico, enlace covalente, vimos la estructura de Lewis. Vamos a ver que la estructura de Lewis es importante, porque en la estructura de Lewis nosotros representamos, se recuerdan, en puntitos, ¿no? Graficamos los electrones en forma de puntitos. Esa representación, ¿qué nos permitía? Nos permitía poder graficar los números de electrones de valencia que tenían cada uno de los átomos, ¿no? Veremos ahora, ¿sí? Veremos ahora en geometría molecular que hay reglas, por cierto. Veremos entonces las llamadas nubes electrónicas, ¿no? ¿Qué son las nubes electrónicas? Una nube electrónica va a representar los pares enlazantes de los electrones. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. No importa si en la nube electrónica, chicos, hay enlaces simples, dobles, dativos. Siempre se considera la totalidad como nube electrónica. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo aquí para poder entenderlo. ¿A qué me refiero con nube electrónica? Vemos en la pantalla, ya, disculpen, hay una barra que está apareciendo. No sé por qué aparece la barra. A ver, disculpen, otra vez a compartir. Esa barra no quiere desaparecer. A ver. No, la barra no quiere desaparecer. Ya, a ver, avanzamos nomás. No, no quiere desaparecer, chicos. Ya. Listo, avanzamos entonces, ya. Listo, ya está, ya configuré. Listo, chicos, te decía, vamos a ver ahorita qué es pares enlazantes. A ver, concéntrese en mirar la pantalla, por favor. Mira mucho ojo la pantalla, por favor. Mira claramente aquí. Vemos en ejemplo, ¿no? Inventamos un átomo X y un átomo A. Ya estamos inventando un átomo X y un átomo A. Vemos en la primera imagen, miren en la imagen del lado izquierdo, ¿correcto? Miren el lado izquierdo. En la parte izquierda claramente se ve, ¿sí? El átomo, un átomo A, un átomo X, otro átomo A, ¿correcto? Átomo A, átomo X, átomo A. Vemos que entre A y X hay un enlace simple. Entre el X y el otro A hay otro enlace simple. Pero nos fijamos que arriba de X, ¿sí? Arriba de X y abajo de X hay una rayita en cada lado. ¿Qué simboliza eso, chicos? Entre X y A son enlaces covalentes simples. Lo que está arriba y abajo de X son los, en este caso, los pares de electrones de forma libre, que no van a enlazar. Es por ello que llamaremos nube electrónica enlazante, ¿sí? A los enlaces entre átomos. Llamaremos nube electrónica no enlazante a los pares de electrones que no realizan ningún tipo de enlace. ¿Correcto? Voy a repetir. ¿Qué es nube electrónica enlazante? Los electrones compartidos o enlazados entre átomos. ¿Qué es nube electrónica no enlazante? El par de electrones que no va a formar un enlace químico. Entonces, ahí está claramente especificado. En el primer caso, ¿cuántos pares enlazantes habrán? O bueno, ¿cuántos nubes electrónicas hay? Vemos entonces que entre A y X hay un enlace y entre X y el otro A hay otro enlace. Habrían dos nubes electrónicas enlazantes. ¿Cuántas nubes electrónicas no enlazantes hay? Uno arriba, uno abajo. También habrían dos. En el átomo del costado de la derecha, hemos inventado igual un X, un A y otro A. Le hemos puesto un enlace doble en un lado. ¿Para qué pusimos enlace doble? Porque queríamos que ustedes compararan cuántos enlazantes y cuántos no enlazantes hay en el segundo átomo. Lo mismo, chicos, lo mismo. Entonces, pero profesor, yo veo ahí un enlace doble. ¿Eso va a permitir que cambie la cantidad? No. Ya les dije, no importa si es enlace simple, doble, triple, dativo, igual representa en su totalidad, ¿qué cosa? Una nube electrónica enlazante. Entonces, mucho ojo con ello, chicos, mucho ojo con ello, ¿ya? Entonces, el primer dato, entonces, dime, Leslie, ¿qué pasó? ¿Te escuchó?
Profesor, también cuando no enlazas también se podría llamar pares libres, ¿no? Claro, 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 claro. Exactamente, también sí, exactamente. Un Porque par libre. Está bien, sí, muy bien, es- muy bien. eso era lo que había en la tarea, que teníamos que buscar pares libres. Y eso eran, ¿no? Sí, Sí, ¿no? exactamente. Pares libres son los pares de electrones que no van a enlazar. Se le llama libres porque no enlazan, pues, ¿no? Si se pares libres porque no enlazan. Y ojo, siempre, en su gran mayoría, vamos a encontrarlos de dos en dos. Nunca uno solito ni tres. Va a ser siempre por parejas. ¿Sí? Muy bien, Leslie, gracias por tu comentario. Correcto, eso es cierto. Listo, entonces, aquí en estos dos ejemplos, ¿qué les trato de mostrar? Les trato de mostrar, ¿sí? O les trato de decir que si hay un enlace químico, no importa si es un enlace múltiple o es un enlace simple. Todo siempre va a simbolizar a solamente una nube electrónica. Porque eso nos va a servir ahora, chicos, para estudiar la geometría molecular. Por eso les hago ese hincapié en la parte inicial. Ahora, la letra A en la geometría molecular que veremos ahora en las tablas de geometría molecular es el átomo central, ¿ya? Mucho ojo cuando identifiquemos el átomo central. Usualmente el átomo central se encuentra en el medio de la fórmula química, es lo más común, ¿ya? La B simboliza las nubes electrónicas enlazantes alrededor del átomo central. Y la E, las nubes electrónicas no enlazantes alrededor del átomo central. Ya, con mucho cuidado. Vamos a ver entonces en la geometría molecular. Listo, chicos. Primer cuadro de geometría molecular. Vamos a encontrar la tipo molécula AB2. ¿Qué es AB2? Quiere decir que es un átomo central con dos nubes electrónicas enlazantes. Obviamente que estos van a ser siempre ángulos de 180 grados y va a ser de forma lineal. Ejemplo, el cloruro de berilio. Ahí está, chicos. Cloruro de berilio. BSL2. ¿Está? BSL2. ¿Cuántos enlazantes tiene? Dos. Y mira, coincide, mira. Dos enlazantes y tiene justo dos átomos a los cuales va a enlazar. Segundo tipo de molécula, AB3. En este caso, en el AB3, sería, hay tres enlazantes. En los tres enlazantes es plana trigonal, ¿ya? La plana trigonal, chicos, como ejemplo, está el BF3, ¿no? Plana trigonal, ¿no? BF3. Vemos que justamente, mire ese boro, ese fluoruro de boro, ese boro está enlazando con tres fluoros, ¿no? Con tres fluoros. Y también tiene entonces tres enlazantes. O sea, hasta ahí te das cuenta que el número de enlazantes va a depender con el número de átomos que va a enlazar, ¿sí? Siempre coincide. Y aquí la medida de cada ángulo es 120 grados. Seguimos entonces, seguimos. Vamos ahora si tiene cuatro enlazantes. Ahí está el metano, CH4, cuatro enlazantes, tetraédrica. Cada ángulo vale 109.5 grados centígrados. AB5, cinco enlazantes, está cloruro de fósforo, ¿sí? Está ahí PCl5, ¿no? Pirámide trigonal, ¿no? La medida de los ángulos, chicos, aquí pueden variar, depende de la molécula, entre 120 y 90 grados, ¿no? Es variable aquí los ángulos. Ten en cuenta que es una estructura en 3D, no es una estructura plana, es una estructura en 3D, o sea, en tercera dimensión. Luego, si un átomo tiene 6 enlazantes, AB6, fórmula química, por ejemplo, ¿no? El fluoruro de azufre, ¿sí? Presenta una geometría molecular octaédrica, ¿no? Cada ángulo vale 90 grados, ¿sí? Listo. Hasta ahí, chicos, entonces, hasta ahí hemos visto 5 geometrías moleculares de átomos que solamente tienen pares enlazantes. O sea, hasta aquí no hemos visto ningún caso de geometría molecular con pares no enlazantes. Estos 5 son con pares enlazantes. Profesor, ¿cómo lo puedo aprender esto que está aquí? ¿Es obligatorio? Sí, porque necesitas saber sí o sí de memoria la geometría molecular de cada compuesto químico. Ten en cuenta que la base de esto es la clase pasada y la antepasada, que hicimos en enlaces químicos y interatómicos. Es continuación. Ahora veremos una última tabla, donde hay solamente tres tipos de geometrías moleculares con pares no enlazantes, y son estos tres: el angular y la pirámide trigonal. Hay dos tipos de angulares, ¿no? Dos formas de angulares. Uno con dos enlazantes y un no enlazante, y la otra con dos enlazantes y dos no enlazantes. Y como dije hace un momento, la pirámide trigonal. ¿Cómo tú puedes identificar qué tipo de geometría molecular es? Tienes que aplicar tu estructura de Lewis.
Si te recuerdas tu estructura de Lewis, vas a aplicar muy bien esto que está acá, ¿no? Entonces, recordad, chicos, lo que hicimos en clases anteriores, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en el NH3, que es pirámide trigonal, SN, tú dirás, profesor, NH3 se parece a lo que hace un momento nos dijo que podría ser en la plana trigonal, porque enlaza 3 átomos. Sí, es cierto. Pero en la plana trigonal te recuerdas que aquí no hay ningún par de electrones libres. En cambio, en esa estructura de NH3 sí. El N tiene 5 electrones. ¿Cuánto le falta para 8? Le faltaría 3. Esos 3 lo va a enlazar con cada hidrógeno. Un puntito en cada uno de los enlaces con cada hidrógeno. 1, 1, 1. ¿Cuántos son? Son 3. Pero tenía 5. ¿Cuántos le queda? 2. Ese 2 va a ser un par no enlazante libre que tendrá el nitrógeno. Mucho ojo, chicos. La geometría molecular depende solamente del átomo central. No voy a cometer el error de realizar la geometría molecular con los átomos que están rodeando el átomo central. Solamente se realiza del átomo central. Solamente de él. ¿Correcto? Bueno, vemos ahí luego en la molécula de H2O que presenta dos enlazantes y dos no enlazantes. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a avanzar entonces, chicos. Hasta ahí entonces hemos visto acerca de la geometría molecular. Profesor, ¿tengo que saber de memoria cada una de las estructuras? Claro. En práctica te voy a preguntar, te voy a dar estructuras, tú tienes que formularlas, ¿sí? Haces un Lewis, por ejemplo, y luego decirme qué tipo de geometría molecular sería. Vamos ahora a la polaridad de enlace. Vamos a ver que las moléculas o es polar o es apolar. Nada más. Ahora, profesor, ¿cómo yo sé si la molécula es polar o apolar? ¿Cómo yo puedo identificar si la molécula es polar o apolar? Correcto. A ver, por lógica, una molécula polar o un enlace covalente apolar va a ser cuando ambos átomos presenten la misma electronegatividad o parecida. Es decir, si junto átomos de elementos químicos iguales, sí o sí va a ser apolar, ¿verdad? Claro, si junto H con H y formo H2, sí o sí va a ser apolar porque se va a restar las electronegatividades y te va a dar ¿qué cosa? Cero, pues, apolar. Ahora, también es apolar si la diferencia de electronegatividades es parecida. Por ejemplo, si la resta me da 0.1, 0.2, hasta 0.5 se puede considerar como apolar. Cuando la diferencia de electronegatividades supera ese valor de 0.5, pues ya es 0.8, 1, 1.3, 1.5, la molécula es altamente polar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque esa polaridad de los enlaces interatómicos nos importa en la polaridad de las moléculas. Veremos ahora los tipos de fuerzas interatómicas, o bueno, después veremos ya la próxima clase, si me equivoco, lo que es London, lo que es lo que es dipolo, entre otros. Y esos enlaces van a depender de la polaridad, de los átomos, ¿ya? Va a depender de ello. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos, chicos, sobre polaridades. Vamos a ver las polaridades. Vamos a ver un par de ejemplos de polaridades. Por ejemplo, dice aquí, cloruro de berilio, ¿polar o apolar? Vamos a ver aquí entonces, ¿qué tipo de molécula será? A ver, primero vemos aquí que el berilio está enlazado a dos cloros. Pero como son dos cloros, ambas electronegatividades que producen cada átomo se van a anular, de a cero. Entonces es una molécula apolar. Profesor, otra forma de darme cuenta rápidamente. Ah, ya. Mira su geometría molecular. ¿Cómo es su geometría molecular? Lineal. Si es lineal, ¿sí? Si es lineal, siempre va a ser apolar. BF3, fluoruro de boro. Miren cómo son sus átomos. Sus átomos, el flúor, son muy polares. Pero al estar en esta estructura, las fuerzas se van a anular. Al anularse las fuerzas, el fluoruro de boro va a ser una molécula apolar. Vamos ahora al cloruro de carbono. También es apolar, chicos. ¿Sí? Es apolar. Pero, profesor, ¿cómo me puedo percatar rápidamente al ojo de que es polar o apolar? Fácil. Si el átomo central tiene pares enlazantes libres, es polar. Si el átomo central no tiene pares de enlazantes libres, no tiene pares libres, no pares enlazantes, pares libres,
¿sí? Si tiene pares libres, es polar. Si no tiene pares libres, es apolar. Allí al ojo te das cuenta rápidamente, ¿correcto? Vuelvo a repetir. Es apolar. ¿Por qué sería una molécula apolar? Porque no presenta o no tiene, ¿sí? Electrones de forma libre, pares libres. Y sería, en este caso, polar si tiene esos pares libres. ¿Correcto? Listo. Vemos aquí entonces el H2O, que es la molécula. Esta molécula es polar, obviamente, porque, mire, es oxígeno, tiene pares de electrones libres, ¿no? Entonces, obviamente, y además su geometría molecular es angular, así que es polar. El NF3, ¿no? El fluoruro de nitrógeno, igual, también es polar, ¿no? Porque presenta un par de electrones libres. Eso lo convierte en una molécula ya netamente polar. Bueno, veamos ahora la hibridación. Existen 5 tipos de hibridación. A nosotros nos corresponde, según nuestro material, y bueno, y a ustedes les preguntan en admisión también, solamente estos 3. No les preguntan los 5. ¿Cuáles son esos 5? Te diré, ¿no? SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Pero ese SP3D2 y ese SP3PD se ve ya a nivel superior. Para poder explicarlo y la demostración de la distribución electrónica en esa hibridación es una hibridación especial. Se necesitan ciertas particularidades para explicarlo. Pero para ustedes es necesario saber sí o sí el SP, SP2 y SP3. Sí o sí, es obligatorio. ¿Ya? Entonces espero que en casa puedan practicar sobre estos 3 tipos de hibridación, chicos. Bueno, vamos a ver entonces. Primero, ¿qué es hibridación? ¿No? Hibridación es el proceso mediante el cual los orbitales atómicos puros se combinan entre sí, formándose en otros orbitales diferentes denominados orbitales híbridos. ¿Sí? Orbitales híbridos. Bueno, es decir, los orbitales OH. ¿Cómo va a ser esto, chicos? Vamos a ver aquí unos ejemplos para poder entender. Vamos primero con el primer tipo de orbital. Vamos a hacer la hibridación SP. El berilio, por fórmula química, ¿cuál es su fórmula química? Berilio es grupo 2A, 1s2, 2s2. Muy bien. Vemos entonces que en el último subnivel, que es el 2s, tiene 2 electrones. Entonces, si este berilio va a enlazarse a 2 cloros, ¿qué tiene que pasar? Tienen que haber tiene que haber electrones libres en sus orbitales para que pueda enlazar con el berilio. Si no, ¿cómo va a formar un enlace? Es por eso que aquí vamos a insertar la terminología promoción electrónica. ¿Qué es una promoción electrónica? Es cuando en un par de electrones, ¿sí?, de un orbital, va a ficticiamente, va a ser desapareado. Y el orbital, uno de ellos, va a ser pasado al siguiente orbital del siguiente subnivel. En este caso, después del 2s, por configuración electrónica, ¿quién continúa? El 2p. Un electrón de 2s se va a pasar a un orbital 2p. Es por ello, ¿sí? Es por ello que luego de pasar nos va a resultar de esta forma. Se va a llevar a cabo una hibridación, ¿sí? Como ahora tú ves 2 electrones que están sin enlazar, allí va a tallar cada cloro. Como son 2 cloros, cada cloro va a enlazar con cada orbital. Y como en este caso se utilizó un orbital S y se utilizó un orbital P, se llama SP. SP, un orbital S utilizado, y P porque se utilizó un orbital P. SP. No te olvides que acá presentamos 2 orbitales híbridos, que sería el 2s y el primer orbital 2p. Hay 2 híbridos. ¿Cómo es un sp2? Un sp2 es parecido. Aquí hemos tomado al boro como ejemplo, como átomo central, boro, 1s2, 2s2, 2p1. Vemos que en su segunda capa hay 3 electrones, o sea, tiene 3 electrones de valencia. Y le hemos graficado entonces el 2s2 y el 2p1. Pero vemos que este boro va a enlazar con 3 flúor. Y solamente hay un electrón libre para poder enlazar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promocionar. Del orbital 2s, un electrón va a pasar al otro orbital 2p. Es por ello que vemos ahora sí 3 orbitales para enlazar. Y en esos 3, ¿quién va a encajar? Los flúor. Como se utilizó un orbital S y se utiliza 2 orbitales p, se llama SP
2. ¿Por qué P2? Porque estamos utilizando 2 orbitales P. Entonces, de esa manera, habrían 3 orbitales híbridos sp2. Y en este caso hemos solapado con los átomos de flúor. Profesor, ¿qué es solapar? Solapar quiere decir que has logrado el enlace entre los orbitales del boro con los electrones del flúor. ¿Qué es hibridación sp3? Es cuando, en este caso, vamos a ver aquí en el carbono, 1s2, 2s2, 2p2, habrían 4 electrones de valencia. Por ende, en el 2s está lleno y el 2p está de forma libre. Queremos enlazar con 4 átomos de hidrógeno. También tenemos que realizar la promoción electrónica. Es por eso que de ese 2s, uno de los electrones, uno de ellos, lo voy a pasar al último orbital 2p, que es el que falta. De esa manera, ¿cuántos orbitales sin enlazar tengo? 4 orbitales, donde hay un electrón en cada uno, libre sin enlazar. Y en esos 4, ¿quién va a entrar a tallar? Los 4 hidrógenos. Van a enlazar con cada orbital. ¿Y qué van a formar entonces? Hibridación sp3. ¿Por qué sp3? Se utilizó un orbital s y 3 orbitales p. ¿Esto que nos está generando? Nos está generando 4 orbitales híbridos sp3. Chicos, hasta aquí se entendió entonces la primera parte teórica, es de la demostración. Obviamente tenemos una forma práctica, pero no se preocupen, ¿no? A la hora de hacer ejercicios no van a hacer todo esto, pero esta es la demostración de cómo se forma una hibridación SP, SP2 y SP3. Listo, avanzamos entonces. Bueno, ahora, como dije hace un momento, hay una conclusión o hay una forma práctica, ¿ya? Porque siempre hay que buscar la forma práctica para desarrollar. A ver, si yo en el ejercicio no les pido demostrar y solo les pido marcar clave, entonces tienen la forma práctica para estudiarlo. ¿Cómo será la forma práctica? Mira, si tiene 2 nubes electrónicas, es hibridación sp. Si hay 3 nubes electrónicas, sp2. Si hay 4 nubes electrónicas, sp3. Si hay 5, sp3d. Y si hay 6, sp3d2. Entonces, chicos, esta fórmula práctica, de tablita, de memoria, por favor, para los ejercicios. Depende de nubes electrónicas. Pero, profesor, ¿yo cómo sé cuántas nubes electrónicas hay? Tendrías que haber practicado enlace covalente y enlace covalente más que todo. Saber, en este caso, la estructura de Lewis. Si sabes la estructura de Lewis, al toque nomás vas a identificar cuántas nubes electrónicas hay y con eso sabrás su hibridación. Vamos, chicos, a los ejercicios de explicar. Vamos a ejercicios. Dice, a ver, son ejercicios todavía, chicos, no son de la guía, ¿sí? Son ejercicios que les he puesto ahorita. Quiero que practiquen primero. Vamos a identificar de varios átomos su geometría, su polaridad, su estructura de Lewis y su hibridación. O sea, 4 cosas, ¿ya? Para poder practicar bien. A ver, hidruro de berilio. En el hidruro de berilio, su estructura de Lewis, ¿cuál sería, chicos? Sería el berilio en el medio, rodeado por 2 hidrógenos. ¿Listo? Su estructura de Lewis. ¿Cuál sería la geometría molecular? Como ese berilio está enlazado por enlaces simples a 2 hidrógenos, ¿sería qué cosa? Una geometría lineal. No hay nubes electrónicas que no enlazantes. Ambas son enlazantes y hay 2. Geometría molecular, chicos, geometría lineal. Miren, vamos practicando, ¿ah? ¿Es polar o apolar? Como ambos hidrógenos están a cada extremo, se anulan las electronegatividades. ¿Cuánto te da? 0, o sea, apolar. ¿Qué hibridación? Allá. ¿Qué hibridación será? Profesor, hibridación SP, pues. Porque hay 2 hidrógenos. Como hay 2 hidrógenos, entonces será hibridación SP. Además, usted nos ha hecho una regla práctica, la tablita, ¿no? Si hay 2 nubes electrónicas, será SP. ¿Sí? ¿Y ahí cuántas nubes electrónicas ves? Hay 2 nubes electrónicas. Entonces será SP. ¿Listo? Creo que hasta ahí se está entendiendo. Está fácil todavía. Vamos a hacer un poquito más, un poco más complejos. A ver. Vamos al BCl3, cloruro de boro. ¿Ya? Vemos que la estructura de Lewis es de esa forma, ¿no? El boro rodeado por 3 cloros. Como hay 3 nubes electrónicas enlazantes, su forma molecular sería AB3, o sea, plana trigonal. Polaridad. Los 3 cloros se van a anular sus electronegatividades y te dará 0, apolar.
Como hay 3 nubes electrónicas enlazantes, será entonces hibridación sp2. Por la tablita que les acabo de dar, ¿sí? sp2. ¿Listo? CH3Cl, cloruro de metilo, ¿ya? Su forma molecular, entonces, chicos, en el centro, ¿quién va? Pues mucho ojo a la hora de poder ustedes formular una estructura. No confundir, ¿ah? Aquí el centro de todo es el carbono, rodeado por 3 H's, 3 hidrógenos, y también rodeado por un cloro. Ahora, este carbono enlazará con un electrón a cada hidrógeno y con un enlace al cloro, porque el cloro tiene 7, le falta 1 para hacer 8. Y listo, completa la red del octeto. O sea, ahí está, chicos, la geometría molecular de CH3Cl. Como este carbono está enlazando a 4 átomos, su forma molecular será AB4. ¿Cuántas nubes electrónicas enlazantes hay? 4. 4 nubes electrónicas. Entonces, geometría molecular tetraédrica. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la molécula? ¿Polar o apolar? Bueno, al ser el cloro, chicos, es muy electronegativo, ¿ya? Entonces, al haber un cloro y al haber 3 hidrógenos, la molécula se convierte en polar, porque se van a formar polos positivo y polo negativo. Entonces, si hay 4 nubes electrónicas enlazantes, la hibridación era sp, 3 no te olvides, ¿ah? 2 nubes electrónicas, sp, 3 nubes electrónicas, sp2, 4 nubes electrónicas, sp3. A ver, otro muy conocido por nosotros, el ácido sulfídrico, ¿sí? Ya veremos también en nomenclatura inorgánica sobre ello. El ácido sulfídrico, el azufre tiene 6 electrones, ¿verdad? Grupo 6 a la tabla periódica. ¿Cuánto le falta para 8? 2. Cada electrón que le falta va a enlazar con un hidrógeno. Ahí estaría entonces el ácido sulfídrico. Ahora, mucho ojo. Este azufre tiene 2 nubes electrónicas enlazantes, pero tiene 2 nubes electrónicas no enlazantes, una arriba y una abajo. Entonces sería AB2E2. Por ello su geometría molecular es angular. Polar o apolar. Si tiene pares de electrones libres, es una molécula polar. Le dije la regla práctica, ¿no? Si no hay pares libres, es apolar. Ahora, ¿qué hibridación presentará? Tiene 2 nubes electrónicas enlazantes, 2 no enlazantes. Suma 2 más 2, tiene 4. ¿4 qué? Nubes electrónicas. Y la fórmula práctica decía, 4 nubes electrónicas, hibridación sp, sp3. ¿Listo? Entonces, chicos, hay que practicar, lo voy a repetir. Ya, hay que practicar, Bueno, vamos ahora al fluoruro de fósforo, PF3. Fósforo tiene 5 puntitos. 3 enlazan con el flúor y le quedaría 2, que será su par electrónico no enlazante. Geometría molecular. Tiene 3 nubes electrónicas enlazantes y tiene una que no es enlazante. Su molécula será entonces de forma o tipo AB3E, es decir, geometría pirámide trigonal o piramidal trigonal, es lo mismo. Polar o apolar. Obviamente, si hay un par de electrones libres, va a ser una molécula polar, sin ninguna duda. Como hay, en total, 4 orbitales híbridos, ten en cuenta que hay 3 nubes electrónicas enlazantes y 1 no enlazante, son 4 en total, entonces será hibridación sp-sp3. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios para poder practicar, chicos. A ver, la 1 nos dice, ¿no? Respecto a la hibridación de orbitales, señala la proporción correcta. Los orbitales sp3 resultan de combinar un orbital s con 3 orbitales p. ¿Será cierto? Sí. Hemos dicho que sp3 combinamos un orbital s con 3p. Muy bien. Los orbitales de berilio en el BCl2 son dilobulares. Dilobulares quiere decir que va a formar 2 lóbulos. Claro, si hay, en este caso, si es BCl2, es una hibridación sp2, por ende, ¿qué va a pasar ahí? Al ser hibridación sp2, van a haber 2 híbridos. Y si hay 2 híbridos, de cada híbrido se formula un lóbulo. Es por eso que sí, es dilobular. Tercero, en el BCl2, el berilio posee hibridación sp. Hace un momento hemos practicado con el berilio, con el cloruro de berilio, que sí, habían 2 nubes electrónicas sp, ¿no?
Entonces la clave, chicos, sería 1, 2 y 3 ahí, en este Le ejercicio. retiro todo, maestro. Ya, ahora aquí. Aquí comienza lo bueno, chicos, que es lo que viene lo más complejo. Señale la hibridación del nitrógeno en el ácido nítrico. A ver, ¿cómo sería en ese caso? El átomo central es el N. Por ende, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Posee 3 nubes electrónicas. Ojo, posee 3 nubes electrónicas. ¿Ya? Entonces, presentará hibridación sp2. Ahí está el HNO3, miren ahí el HNO3. Vemos que ahí que el N, esto ya es Lewis, clase pasada ya, y un enlace covalente. Ese N enlaza con 3 hidrógenos y el H, dije que el H siempre busca enlazarse ¿con quién? Con el oxígeno, no con el N. Mucho cuidado con cometer ese error. El H, si es que ve oxígeno en la molécula, se va con el oxígeno. Espero que vemos aquí cuántas nubes electrónicas. Claramente ahí se observa, ¿verdad? Ahora, vemos entonces, a ver, contamos aquí, chicos. A ver, ¿cuántas nubes electrónicas hay, chicos? A ver, 1, 2, 3. ¿No? Aquí hay 3, chicos, ¿no? Hay 3. Es por ende que decimos que es una hibridación sp2, ¿no? Profesor, ¿dónde están los 3 enlaces? Mira, pues, el N con el O es enlace doble. Una nube electrónica. El N con un O de la izquierda, otra nube electrónica. Y el N con el otro O de la derecha también será nube electrónica. O sea, ya habrían 3 nubes electrónicas. Hibridación sp2. Bueno, señala la hibridación del oxígeno en el ácido hipocloroso, en el HClO. Veamos entonces cómo será. El átomo central va a ser aquí, ¿sí? Va a ser en este caso el oxígeno, ¿ya? No es el cloro por ese caso, ¿ya? Ahora, aquí entonces está rodeado por hidrógeno y por cloro, ¿no? ¿Por qué el oxígeno va a ser el átomo central? ¿Por qué? Porque este oxígeno va a enlazarse al cloro sí o sí, pero el hidrógeno no se va a ir con el cloro. Y hemos dicho, si es que ve oxígeno, se va con el oxígeno, el hidrógeno, siempre. Porque el enlace que posee, que formulará después entre HClOs, que es puente de hidrógeno, que veremos más adelante, es un enlace muy potente. Bueno, vemos que el oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. Por ende, aquí habrán 4 nubes electrónicas en total. ¿Cómo es eso? Mira, entre el H y el O hay un par enlazante. Entre el O y el Cl, otro par enlazante. Hasta ahí habrían 2. Ahora, como el oxígeno tiene 6 puntitos, porque es grupo 6A, ya enlazó 2. ¿Sí? ¿Cuántos le quedan? 4. Esos 4 se formarán de forma par, 2 pares. Entonces habrán 2 nubes electrónicas no enlazantes y habrán 2 nubes electrónicas enlazantes. O sea, en total habrían 4 nubes electrónicas. La clave la C entonces. ¿Cuál es la geometría molecular de una molécula de pH 3? pH 3 es, en este caso, la fosfina. A ver, el átomo central, ¿quién es, chicos? Es el fósforo. Se enlaza a 3 átomos de hidrógeno y no tendrá electrones libres, ¿ya? Acá no hay electrones libres. Por eso su nube electrónica enlazantes son 3, ¿no? Es una plana trigonal, ¿sí? ¿Cuál es la geometría molecular del H2O? Creo que explicamos del H2O hace rato, ¿no? Que era angular. ¿Por qué era angular? El átomo central es el oxígeno, rodeado por 2 átomos de hidrógeno. Por ende, habrán, ¿qué cosa? 2 pares enlazantes, pero además también habrán 2 pares no enlazantes, ¿verdad? Porque al ser oxígeno 6 y enlazar solamente 2 con el hidrógeno, le quedan 4 puntitos, formando 2 pares de electrones libres. Esos 4 puntitos son 2 pares de electrones libres. Es por eso que el H2O era angular. A su momento ya explicamos cómo se formaba el H2O. Luego dice, ¿cuál es la geometría molecular de una molécula de anhidrido sulfúrico? El SO3, ¿no? Como es aquí, la plana trigonal. ¿Cómo es la plana trigonal? Vemos aquí entonces. El azufre es el átomo central rodeado por 3 oxígenos, el cual no habrán electrones libres. Es por ello, ¿sí?, que será plana trigonal. Vamos ahora al CCD4. De él ya hablamos hace un momento, el cloruro de carbono, ¿verdad? Este cloruro de carbono, el átomo central es el carbono, rodeado por 4 cloros. Cada carbono, ¿sí?, tendrá un enlace simple con cada cloro. Al haber 4 enlaces, será tetraédrico, ¿sí?, porque no hay par de electrones libres.
Entonces tetra es fácil porque ahí puedo repetir Cl4, Cl4, 4 enlaces, tetraédrico. ¿Qué molécula no está asociada con su geometría molecular? ¿Ya? Veamos entonces cada uno de ellos. El H2O va a ser, chicos, angular. Ya lo explicamos un momento. No puede ser lineal, ¿verdad? Ya lo hemos visto como 3 veces al H2O. Es netamente una molécula angular. ¿No, chicos? A ver. Ya.